Buenas, mi nombre es Pablo Blanchard y vamos a compartir este video sobre la unidad 6. Este es el primer video de la unidad 6 que se llama Oferta y demanda, tomadores de precios y mercados. Eh, esta unidad es tiene bastantes similitudes con la unidad 5. Si recuerdan, en la unidad 5 nosotros vimos cómo se relacionaban las empresas con consumidores. Es decir, veíamos a las empresas como una unidad que se vinculaban con consumidores. Esas empresas tenían poder de mercado que estaba vinculado al hecho de que producían eh, bienes diferenciados, ¿sí? Entonces, estas empresas podían fijar el precio por sí mismas, en realidad no por sí mismas, sino que el precio surgía de la interacción de las empresas con los consumidores, ¿sí? Eh, eh, Pero lo importante acá es que estas empresas no tomaban en cuenta lo que hacían otras empresas para fijar su precio, ¿sí? Entonces, eh, una gran diferencia que va a haber en el capítulo 6 con el capítulo 5 es que esto va a cambiar. Ahora, en el capítulo 6, la interacción entre las empresas va a ser importante, ¿sí? Además de la interacción con los consumidores. Además, un resultado que habíamos encontrado en el capítulo 5 era que la interacción en el mercado de este tipo de empresas con poder de mercado generalmente generaban resultados subóptimos en el sentido de Pareto. En la realidad, nosotros podemos pensar que hay muchas empresas que son tomadoras de precios. Entonces, es importante pensar cómo difiere el comportamiento de las empresas cuando son tomadoras de precios respecto a cuando tienen la capacidad de fijar precios. Decimos que son tomadoras de precios cuando no son capaces de incidir sobre el precio, en general porque son muy chicas o porque tienen un tamaño, podrían tener un tamaño mediano. Existen muchas otras empresas en el mercado que compiten eh, con esa empresa y que ninguna en sí tiene capacidad de fijar el precio final por sí misma, fijar el precio final del bien. Entonces vamos a ver si una competencia de este tipo, en la que ninguna empresa es capaz de fijar el precio, nos permite llegar a un resultado más eficiente respecto al que vimos en el capítulo 5, que veíamos que era un subóptimo en el sentido de Pareto. Entonces, en esta unidad vamos a modelizar las interacciones entre empresas que son tomadoras de precios eh, y van a interactuar entre sí y con sus clientes, ¿sí? Vamos a analizar una situación en la que llamamos de competencia perfecta, por esto que les decía, que tenemos vamos a pensar que tenemos muchísimos consumidores y muchísimas empresas produciendo bienes que son similares, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando hay muchas empresas produciendo el mismo producto, es decir, un producto que no es diferenciado, las decisiones de cada empresa son influidas tanto por el comportamiento de sus competidoras como por el comportamiento de los consumidores. Vamos a evaluar, entonces, vamos a terminar, una vez que entendamos cómo funciona un equilibrio en este caso particular, vamos a compararlo con el equilibrio que vimos en el capítulo 5, y vamos a encontrar similitudes y diferencias entre, eh, entre el equilibrio entre empresas que son tomadoras de precios y el equilibrio cuando las empresas son fijadoras de precios. Le vamos a llamar equilibrio competitivo al equilibrio que vamos a encontrar en este capítulo 6, por esto que les mencionaba de que acá tenemos muchas empresas compitiendo entre sí por un producto similar, ¿sí? En el capítulo 5, nosotros, si bien decíamos que había varias empresas produciendo el mismo producto, cada producto era diferenciado. Nosotros pensamos, por ejemplo, en esa empresa que producía autos hermosos. este, Ninguna otra empresa producía exactamente ese tipo de autos y por lo tanto había consumidores que valoraban específicamente comprar ese tipo de autos. Entonces la empresa tenía cierto poder de mercado derivado de esa diferenciación de producto y acá eso no va a estar presente. Entonces a este tipo de equilibrio le vamos a llamar equilibrio competitivo. Lo primero que vamos a ver es cuál es la curva de demanda que vamos a utilizar
en este capítulo. Y básicamente, la curva de demanda va a ser la misma que utilizamos en el capítulo 5. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, para construir esta curva de demanda, la construíamos sobre el par de ejes cantidad de artículos producidos en el eje horizontal y precio en el eje vertical. Y para cada nivel de precios, esta curva de demanda nos dice cuántos consumidores están dispuestos a comprar el artículo a ese precio. Por ejemplo, acá podemos decir que para un precio de 10 habrá 20 consumidores que están dispuestos a comprar este artículo. Y para recordar brevemente cómo construíamos esta curva, lo que nosotros decíamos era, ordenamos a los consumidores de acuerdo a su disponibilidad a pagar. El concepto de disponibilidad a pagar era bien importante. Decíamos que cada consumidor tiene una disponibilidad a pagar distinta, por distintos motivos, por determinado artículo, y nosotros podemos ordenarlos desde el que tiene mayor disponibilidad a pagar. El primero va a tener una disponibilidad a pagar de 20 pesos, pongámosle, por el artículo, en tanto el consumidor 40 en este caso no va a querer comprar el artículo en ningún caso. ¿Sí? Y en el medio tenemos todos los casos intermedios. En este capítulo vamos a trabajar con un ejemplo bien distinto del que estábamos trabajando antes, que va a ser un ejemplo con libros usados. Vamos a pensar en estudiantes, pongámosle estudiantes universitarios. Tenemos una generación que está ingresando a la universidad y que va a tomar un curso de economía, por ejemplo, y que quiere comprar un libro de apuntes que se utiliza para el curso. ¿Sí? Siempre tiene la opción de comprarlo en una librería o en la oficina de apuntes, pero en ese caso va a salir más caro. Y como alternativa vamos a tener a muchos estudiantes que ya terminaron ese curso y que algunos de ellos están dispuestos a vender su libro. ¿Sí? Entonces vamos a tener, lo interesante de este ejemplo es que tenemos muchos estudiantes ofreciendo el libro, cada uno ofrece un libro, y muchos estudiantes demandando el libro, cada uno va a demandar un libro. Entonces tenemos muchos oferentes y muchos demandantes. ¿Sí? Pero esta curva de demanda es igual a la curva de demanda que vimos en el capítulo 5. Hasta acá no hay nada diferente. Lo que sí cambia es que ahora tenemos una curva de oferta que está construida con una lógica muy similar a la que construimos la curva de demanda. En esta curva de oferta tenemos en el eje horizontal la cantidad producida o la cantidad que está en el mercado volcada a la venta. En este caso sería la cantidad de libros. Y en el eje vertical el precio. ¿Sí? Entonces, esta curva nos dice para cada precio, pongámosle para este precio que debe ser 7, nos dice que para el precio 7 habrá 20 libros que se ofrecen en el mercado. ¿Cómo construimos esta curva de oferta? La idea es la siguiente. Vamos a recurrir al concepto de disponibilidad a aceptar una oferta de los oferentes. Esta disponibilidad a aceptar una oferta va a ser igual a su precio de reserva. La idea acá es, yo no estoy dispuesto a vender mi libro a cualquier precio. ¿Sí? Va a haber estudiantes que van a querer venderlo más caro, otros más barato, pero va a haber un precio que si el precio de mercado es menor que ese, yo no voy a ofrecer mi libro, porque prefiero quedármelo antes que venderlo a ese precio. Entonces, nosotros podríamos ordenar a todos los oferentes, a todos los estudiantes que ofertan los libros, de menor a mayor según su disponibilidad a aceptar ofertas. Es razonable suponer que diferentes estudiantes tienen diferentes precios de reserva. Pensemos que por ejemplo, los que estén más cortos de dinero van a estar dispuestos tal vez a aceptar menores precios, o aquellos que sigan estudiando economía o que les resulte particularmente interesante ese curso van a tener más interés en quedarse al libro para revisarlo después.
Y así podemos encontrar distintos motivos por los cuales la disponibilidad a aceptar ofertas de los oferentes sea distinta. Entonces, una vez que ordenamos a los oferentes, según esta disponibilidad a aceptar ofertas, obtenemos nuestra curva de oferta y vamos a ver algunas propiedades de esta curva de oferta. Pensemos que el primer vendedor tiene un precio de reserva de 2. Esto quiere decir que el primer vendedor va a aceptar cualquier oferta para la que el precio sea igual o superior a 2. Pensemos ahora en este vendedor que está por acá, en el vendedor número 20, que va a aceptar cualquier oferta en la que el precio sea igual o mayor a 7. El 7 está por acá. ¿Sí? Otra cosa importante a entender del gráfico es que, por ejemplo, parándonos en el precio 10, el precio 10 está por acá, el gráfico nos dice cuántos libros serán ofrecidos a ese precio. Nos paramos sobre el precio 10, vamos sobre la curva de oferta, de la curva de oferta nos proyectamos sobre el eje horizontal y el valor en ese eje nos va a decir cuántos libros serán ofrecidos al precio 10. En este caso serán ofrecidos 32 libros. Vemos que esta curva de oferta tiene pendiente positiva porque a mayor precio que esté, al que sean transados los productos, mayor va a ser la cantidad de libros que van a ser ofrecidos al mercado. Mayor va a ser la cantidad de estudiantes que van a estar dispuestos a vender su libro. Una aclaración importante es que vamos a representar estas curvas de oferta y demanda como rectas a los efectos de simplificar el análisis, pero es razonable pensar en que tienen formas curvas. Entonces, una vez que tenemos en cuenta cómo es la curva de oferta y cómo es la curva de demanda, empezamos a pensar cuál sería el equilibrio en este mercado. Entonces, empecemos pensando qué esperaríamos que ocurriera en un mercado para este tipo de libros de texto. ¿Sí? Lo primero que podemos pensar es que cada comprador va a tratar de encontrarse con un vendedor y van a tratar de negociar un precio que les resulte satisfactorio para ambos. ¿Sí? A cada comprador le interesaría encontrarse con un vendedor que tenga un bajo precio de reserva. Y visto desde el punto de vista del vendedor, a cada vendedor le interesaría encontrarse con un comprador que tenga una alta disponibilidad a pagar. ¿Sí? Pero en realidad las instituciones de mercado no funcionan tan así. No es que cada vendedor se encuentra solo con un comprador y al revés, sino que en general las personas suelen utilizar mercados en los que se reúnen para vender y comprar esos artículos. Podemos pensar en una feria, podemos pensar en este tipo de casos. Digamos, actualmente podemos pensar en un sitio web para intercambiar este tipo de productos, en los que los oferentes publican un precio y el artículo que tienen para vender, y los demandantes pueden comprarlo por ahí. Pero estos mercados funcionaron a lo largo de la historia en ciudades, y hoy en día también siguen funcionando mercados presenciales con estas características, donde muchos compradores y muchos vendedores se reúnen. Entonces vamos a pensar qué sucede en ese tipo de casos. Podemos pensar en una feria en la que hay muchos puestos vendiendo el mismo tipo de artículos y muchos consumidores que se juntan determinado día, determinada hora a intercambiar eso. Entonces, cada consumidor puede ir a consultar varios precios y cada vendedor va a conocer la oferta que tiene, la oferta que existe en ese mercado de otros oferentes. Vamos a especificar, ahora que vimos esta discusión un poco más general, vamos a especificar algunos supuestos que vamos a hacer para construirnos el equilibrio en este modelo. Un supuesto fundamental va a ser que todos los productos, en este caso todos los libros, van a ser idénticos. ¿Sí? Por esto de que no estamos trabajando con productos diferenciados. Acá una cosa que ustedes podrían pensar es, bueno, en realidad va a haber oferentes va a haber estudiantes que cuidaron más su libro durante el curso y otros menos, entonces puede haber libros en mejor estado que otros, y esto
haría que los productos son diferenciados. Es difícil encontrar ejemplos muy puros de productos idénticos, ¿sí? Pero supongamos que todos los libros tienen aproximadamente la misma calidad, que solo se están ofreciendo libros, o estamos pensando solamente en los libros que tienen, que están en buenas condiciones, digamos. Y además estamos suponiendo que al comprador le da lo mismo quién sea el vendedor. No tengo preferencias porque me lo venda tal o cual persona, sino que mientras el libro esté más o menos sano, yo lo voy a comprar al que me lo venda más barato, digamos. Eso es un supuesto bastante razonable. Entonces, lo que estamos diciendo en definitiva acá es que los productos no son diferenciados, a diferencia de lo que sucedía en el capítulo 5. El siguiente supuesto es que vamos a suponer que todos los compradores y todos los vendedores conocen el precio de venta de todos los demás. ¿Sí? Todos los vendedores conocen los precios de venta de los demás vendedores y todos los compradores conocen todos los precios de venta. Por esto que decíamos de que uno puede ir a consultar cuáles son los precios de venta de los demás, o si es, incluso más aún si es en una página web, yo entro y me fijo los precios a los que cada uno vende el producto, entonces conozco perfectamente la información sobre precios de venta. ¿Sí? Este supuesto podría no cumplirse en algunos casos, pero vamos a pensar en un caso en el que sí se cumple. Entonces lo que vamos a decir es que va a existir un precio de equilibrio en el que la oferta se iguala a la demanda y ese precio de equilibrio va a vaciar el mercado. Cuando decimos vaciar el mercado nos referimos a que no va a haber personas que quieran comprar el bien a ese precio y no puedan, ni personas que quieran vender el bien a ese precio y no puedan. ¿Sí? Pero primero, antes de pensar cuál es el precio que vacía el mercado, vamos a pensar, perdón, adelantémonos, el precio que vacía el mercado va a ser donde se intersecta la curva de oferta con la curva de demanda. Es decir, este punto A que tenemos por acá. El precio va a ser este P asterisco, que en este caso va a ser 8. ¿Sí? Pero empecemos razonando sobre qué pasaría cuando estamos en un precio distinto al precio de equilibrio. ¿Sí? Pensemos primero en el caso en el que el precio está por arriba de P asterisco. Pensemos en un precio por acá, un precio de 11, ¿sí? ¿Qué pasa a un precio de 11? A un precio de 11 vamos a tener todos estos consumidores que van a querer comprar el artículo, que van a ser más o menos 18, supongamos, ¿sí? A un precio de 11, 18 estudiantes van a querer comprar el artículo, pero sin embargo, todos estos, la curva de oferta está por acá, cruza por acá al precio 11, entonces vamos a tener cerca de 36 estudiantes que van a querer vender libros. ¿Sí? Entonces tenemos una oferta de 36 y una demanda de, pongámosle, 18. Entonces lo que vemos acá es que la oferta está siendo mayor a la demanda. Hay un exceso de oferta. A eso le llamamos exceso de oferta. ¿Sí? Entonces, si estamos en una situación en la que hay exceso de oferta, podemos predecir que si algún comprador baja un poco el precio, se va a beneficiar porque va a poder vender parte de la producción esa que constituye el exceso de oferta, porque va a haber, a un precio más bajo, va a haber demandantes dispuestos a comprar el bien. Entonces podemos adelantar que en esa situación el precio bajará. ¿Sí? O sea que lo que tenemos que decir es que si el precio está por arriba de P asterisco, no se trata de un equilibrio, porque podemos adelantar que el precio va a empezar a bajar. Y además si los compradores anticipan esto, de que el precio va a bajar, podrían esperar a que el precio baje para comprar, entonces todos terminarían comprando al precio que sea el precio de equilibrio. Ahora parémonos en la otra situación, en la que sucede algo equivalente. Parémonos en la situación en la que el precio está por debajo del precio de equilibrio. Pensemos en un precio de 5, recuerden que el precio de equilibrio era 8. Entonces, si partimos de una situación con un precio que es 5, vamos a tener una cantidad de oferentes que está por acá, que es más o menos 12 o 13. Y si nos vamos a partir del precio 5 sobre la curva de demanda,
la cruzamos en este punto y vemos que al precio 5 va a haber 30 personas que demanden el bien. ¿Sí? Entonces tenemos 30 personas que demanden el bien y 13 personas o 13 libros ofertados. Entonces tenemos un exceso de demanda en este caso. Tenemos más demandantes que oferentes, o más unidades demandadas que unidades ofrecidas. Entonces estamos ante un exceso de demanda. En este caso, lo que sucede es que los vendedores tienen incentivos a subir el precio. ¿Sí? Y lo mismo, si los vendedores tienen incentivos a subir el precio, entonces no estamos en una situación de equilibrio. ¿Sí? Y además podemos predecir que los vendedores, sabiendo que el precio va a empezar a subir, esperarían que el precio suba para vender sus productos. Podemos analizar esta misma situación de otra forma y pensar que si el precio es distinto al precio A, que es el precio de equilibrio, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, van a existir algunos compradores. Si el precio es distinto a A, van a existir algunos compradores o algunos vendedores que podrían beneficiarse por cobrar un precio distinto, y por lo tanto lo van a hacer, van a cobrar un precio distinto, y por lo tanto no estaríamos ante un equilibrio de Nash. ¿Sí? En un punto que no es A, en un precio que no es A, van a haber compradores o vendedores que se van a estar moviendo de ahí y lo van a poder hacer. Y por lo tanto no estamos ante un equilibrio de Nash, y vamos a decir que no estamos ante un equilibrio. Ahora vayamos a analizar un poco más en detalle la situación de equilibrio, que dijimos que era el punto A. A un precio igual a 8, pensemos qué sucede, por un lado, con la demanda de libros. Si el precio es 8, la demanda de libros va a ser de 24, ¿sí? ¿Y qué sucede con la oferta de libros si el precio es 8? La curva de oferta cruza el punto para el precio igual a 8 por acá, entonces también la oferta de libros va a ser igual a 24. Entonces tenemos a un precio igual a 8 que la oferta de libros es igual a la demanda de libros, con 24 compradores dispuestos a pagar 8 pesos por el libro y 24 vendedores dispuestos a vender a 8 pesos el libro. Entonces, el precio de equilibrio va a ser 8 y la cantidad de equilibrio va a ser 24. Y si ustedes se fijan, para este precio el mercado se vacía. Esto quiere decir que no vamos a tener vendedores que estén dispuestos a vender por 8 pesos que no puedan vender, ni compradores que estén dispuestos a comprar por 8 pesos y no puedan hacerlo. Todos los compradores que quieren comprar, compran. Todos los compradores que quieren comprar a ese precio compran y todos los vendedores que quieren vender a ese precio venden. Y por eso estamos ante un equilibrio, ¿sí?